Hey raza, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast Búho Filosófico. Hoy estamos como siempre con los dos compañeros que son partes fundamentales de este podcast. Bienvenidos muchachos. Buen día, Hola. buen día. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Infortunio y Venten. ¿Qué te parece, Cristian? Bueno, siguiendo la cronología de los mandamientos estoicos que llevamos, es un mandamiento, pues creo que imprescindible, ¿sabes? Indispensable para esta filosofía. Como se traduce infortunio y vivente, de forma literal, dice vive la desgracia. Pero no hay que tomarlo tan literal. Los estoicos no vivían como tal una desgracia, aunque sí se puede ser una filosofía que se centra en lo malo para abordar eso malo y convertirlo en cosas buenas. Los estoicos se preparaban para la desgracia, se preparaban en cosas que podían salir mal, tanto podían salir bien. Bien, y antes de comenzar con el episodio de hoy, vamos a leer nuestra reflexión estoica diaria, que hoy es 23 de marzo, y dice: el alma encadenada. Las enfermedades son vicios inveterados, endurecidos, como la avaricia, como la ambición. Estas adhieren al alma muy estrechamente y comienzan a hacer males continuos suyos. Para definirla en pocas palabras, la enfermedad es un juicio obstinado en el mal, tal como considerar ardiamente deseable lo que solo suave hay que desear. Séneca, Epístolas Morales a Lucio 75.11. Dice: el desastre financiero de finales de la década de los 2000, cientos de personas brillantes y razonables perdieron millones de dólares. ¿Cómo es posible que estas personas tan inteligentes hayan sido tan imprudentes? Conocían el sistema, sabían cómo funcionaban los mercados y habían manejado miles de millones, si no es que billones de dólares. Sin embargo, se equivocaron asombrosamente y su error trastornó el mercado global. No es difícil entender que la avaricia fue parte del problema. La avaricia provocó la creación de mercados complejos que nadie entendía para ganar dinero fácil. La avaricia provocó que se hicieran negocios con fondos comunes de deuda. La avaricia impidió que se definiera la situación, por lo que era un castillo de naipes que en la más mínima brisa podía derrocar. No tiene mucho caso criticar a esos individuos, pues de los acontecimientos es mejor alianzar que la avaricia y de los vicios pueden tener un efecto similar que tu propia vida. ¿Qué errores de juicio provocan tus vicios? ¿Qué enfermedad podrías padecer? ¿Cómo podría intervenir tu mente racional para regularlos? Interesante, profundo. Es una reflexión. Bien, como había mencionado Cristian, vamos a hablar de infortunio y venten. Más que nada, hoy no va a ser tanto la profundidad filosófica, sino una opinión de cada uno de nosotros en cuanto a, se puede decir, resiliencia, una persona perseverante. Y podemos tener a colación, como siempre, a personas como Séneca, Marco Aurelio, Zenón de Sitio. Creo que se ha hablado bastante de Zenón de Sitio y se ha hablado del hecho de que esta persona pues casi lo pierde todo. Yo no me hubiera puesto a estudiar filosofía si lo pierde todo, ¿sabes? Yo no sé, yo empiezo a maldecir a lo primero que se me ponga enfrente. Sí, uno se deja cegar por las cosas normalmente. No está preparado para esa situación. Y quiero dar un punto aquí interesante que dice: para los estoicos el universo está gobernado por la razón o logos, que el logos es un principio divino, que significa, pues es alusivo al conocimiento. Por lo tanto, en armonía con el universo significaba vivir en armonía con Dios. Es decir, los estoicos veían la naturaleza del hombre, veían el universo como un universo controlado por el raciocinio humano. Es decir, hemos sido evolucionados a través de los milenios de años que hemos vivido. Y hoy quiero darles un punto muy interesante, es cómo lidiar con las situaciones que pasan en el día a día. Karen, ¿qué opinas de este tema? Pues, ¿cómo lidiar con las cosas que pasan en la vida cotidiana? Más que nada es que tienes que saber cómo manejar tu reacción, más que lidiar con las cosas, es manejar tu reacción hacia las cosas, saber cómo vas a cómo vas a reaccionar a lo que te está pasando conforme va avanzando el día. Esto va a depender de lo que sea, si te caíste, si te robaron, si se murió un familiar tuyo, es cómo vas a reaccionar tú. Y creo que es lo que nos quiere decir este precepto de Infortunio Viventim, sobre aceptar el infortunio,
la desgracia de en la sí, vida. la desgracia de la vida. Y es más que nada ver cómo tú te vas a enfrentar a ella. Por ejemplo, ahorita que mencionaste a Zenón de Sitio, que él perdió todo, pero en vez de maldecir Sí. y encerrarse en un cubo de desgracia. lamento, él buscó una salida de su desgracia y empezó a estudiar filosofía. Empezó a buscar de cero, pero no lo abordó encerrándose ni dejando que el sentimiento de lamento lo consumiera, sino que buscó otra forma de afrontar esa desgracia. Inclusive uno de nuestros filósofos decía que no es el problema, sino cómo reaccionas a él. Sí, hay que esto me trae a recuerdo el libro de inteligencia emocional de Daniel Daniel Goleman. Goleman. Sí, que justamente habla sobre eso que tú comentas, Karen, que cómo hay que reaccionar ante las cosas, cómo expresarnos. ¿Por qué? Porque tal vez no suele ser algo que te afecte materialmente, sino que puede ser algo emocional, ¿sabes? Algo que por ejemplo, terminas con una pareja que, no sé, se pelean, te sean infiel, no, puede ser algo que tal vez reacciones agresivamente y llegues a la otra persona y le empiezas a decir injurias. Y pues Daniel Goleman nos explica que eso no está bien, ¿sabes? Que hay que expresarnos de una mejor forma, no hay que caer en una debilidad emocional. Claro, y creo que lo más importante en todo esto es entender que las cosas pasan. Y ¿cuántas veces hemos escuchado de las cosas pasan por ahí? Pero te voy a decir un secreto. En el momento oyes esa frase. Sí. Y es porque a mí. Porque te estás desbordando, o sea, no puedes lidiar con eso. Y pasa mucho que las personas más cercanas a nosotros llegan y nos dicen, ay, es que todo pasa por ahí, ya verás. Pero en tu mente así de... No me digas. No me digas. No digas eso. O sea, no me ayudas, viejo, no me ayudas, mamá, no me ayudas. Y creo que es parte importante del ser humano el hecho de vivir en desgracia. Y quiero traer a colación a un personaje tan importante como lo fue Noé. Exacto, recordamos esta parte de la Biblia donde Dios que hace el diluvio y habla con Noé y dice, ¿sabes qué? Vas a hacer un arca y en esa arca vas a traer a 2 ejemplares de cada especie, un macho y una hembra. ¿Para qué? Para preservar la especie. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con infortunio vivente? Noé se preparó para la desgracia. Dios le dijo, va a pasar esto. Y es una desgracia. Y te vas a preparar porque va a suceder y este es tu destino. La cosa está en que al menos él ya tenía anticipada la desgracia. Hay veces que las desgracias nos llegan de imprevisto, ni modo, ¿ahora qué vas a hacer? Pues es lo que habíamos hablado en el capítulo de Amor Fati, ¿sabes? O aceptas tu destino, pero cuando suceden estas cosas, uno como persona debe tener en cuenta que no siempre van a suceder las cosas. Así ya lo habíamos hablado. Las cosas no van a suceder siempre como tú quieres. Que el destino suceda como tiene que suceder, no como tú quieras. Y tú cuando haces algo, por ejemplo, tienes un emprendimiento, tienes un examen, no siempre vas a pensar, claro, siempre voy a triunfar. Eso es un pensamiento que está muy elevado hacia las nubes. Debes pensar, ok, me voy a centrar en la realidad. Tanto puedo ganar como puedo perder. Si tú vas a un casino y apuestas, tienes un 50% de ganar, un 50% de perder. Así funciona. Pero es lo que dice Karen, que por lo menos a Noel le avisaron, carnal. Ahí te va. Prepárate, o sea. Pero a veces pienso que es un poco más trastornado el hecho de saber, porque te duele más. Porque, o sea, si hubiera sido Noé, yo me hubiera cuestionado. Es tanta la maldad del hombre como para que entonces vayas a destruir a todos. Y lo vemos desde un punto de vista o una perspectiva histórica, no desde un punto de vista religioso, siempre respetando pues la religión de cada quien. Exacto. Pero sí como persona, como ser humano, yo pienso, por ejemplo, si yo te digo, tu mamá va a morir mañana, te estoy avisando, ¿cuál va a ser tu reacción? Tu reacción no va a ser de voy a esperar que se muera mañana, ya mañana veremos. No, es la angustia atañe tu corazón hasta y tus sentimientos hasta que inclusive cuando sucede es así como de. Y luego otra desventaja de esto es que
cuando lo sepas, por ejemplo, él sabía qué hacer, pero que supieras de la desgracia y no supieras qué hacer en ese momento. Y Como comentabas ahorita, que me dijeras, bueno, se va a morir mi mamá mañana, ¿qué voy a hacer yo en ese lapso para evitarlo? Y que por más que trates de evitar la desgracia o sobrellevar la desgracia, no te salga, o creo que se mete mucho en cómo reaccionas. claro, y no solo en cómo reaccionas, también en qué haces, porque mira, hay muchas veces en la vida en que la desgracia o el infortunio no es tanto a las personas que nos rodean, sino a uno. Yo he conocido personas, y en lo personal te lo digo, que han dicho, pues, si me voy a morir, que sea como yo quiero. Pero al final de cuentas, sí termina siendo algo trastornado el hecho de que yo sé que me voy a morir. ¿Y qué estoy haciendo para evitarlo? Y se hablaba el episodio pasado de esta película de Destino Final, de que la persona, por más que intentó salvarlos, los intentó salvar en el avión, los intentó salvar en la montaña rusa, los intentó salvar en muchas ocasiones y no se pudo. Y hay otra serie que se llama El Vuelo, que es una familia que se secciona. Es decir, están los padres, están los hijos y la esposa del hijo. Y los padres y la esposa se suben a otro avión porque ya venía lleno. Entonces lo que es la hermana, el hermano y su hijo, pues se suben en otro. Ese avión tardó 5 años en aterrizar. Se perdieron 5 años. Y cuando ves el desarrollo de la historia, vas a ver que cuando las personas se vuelven a esa reinserción social, porque pues literalmente estuvieron desaparecidos, inclusive muchos les hicieron tumbas, pues cuando se vuelven a reinsertar es bien difícil. Ojo, y quiero hacer un énfasis en esto, porque cuando el hermano llega, la esposa ya tenía a alguien más. El hijo, porque eran 2 hijos, uno de los hijos se fue con ellos y el otro con la mamá. Uno de sus hijos ya estaba crecido, ¿sabes? Y es bien difícil el hecho de perderte 5 años de la vida de tu hijo, de tu esposa. Uno como hijo, porque cuando la muchacha llegó ya estaba muerta su mamá. ¿Sabes? Es bien terrible el hecho de... Yo no me imagino a los soldados que mueren en guerra y lo último que fueron fue una bala en su cabeza, o fue una bala en su cuerpo, o fue alguien mutilándolos. Por eso es que los estoicos veían el infortunio vivente como un método de aprendizaje, porque pues al final de cuentas no lo vas a controlar, al final de cuentas tú no decides. Muchas veces hemos escuchado, es que Dios así lo decidió, y está bien, muchos lo vemos en perspectiva de que ya estaba escrito, el destino así lo decidió, pero es la perspectiva de cada quien. Ahora, quiero traer a colación a otro famoso, que es Brendan Fraser, que últimamente fue muy reconocido en los Oscars por uno de sus papeles más importantes. Lo vemos en las películas como La Momia. Hay otra película parecida a Tarzán, que era George de la Selva. No sé si se acuerdan que hizo como 3 películas, ¿no, Karen? 3 o 2 películas. Creo que sí. Y aparte de las de La Momia, en una salía... 1, 2, 3, 4 y más. Y más. También, si mal no recuerdo, la del viaje al centro de la Tierra, ¿no? Creo que también salió. También ese tipo de cosas. Entonces él estaba en su punto más alto. Él estaba en la cima. Él estaba arrasando en la cúspide del éxito en Hollywood. Y sabes, y entonces viene una situación. Ya lo dejan de contratar. Tiene un problema de salud. Y entonces, pues, ¿a dónde te haces? ¿Sabes? Tienes este problema de que en ningún lado te quieren. En películas no te quieren. Pero él lo vi en una de las entrevistas de Brendan Fraser, que él decía, yo nunca, jamás perdí mi enfoque. Y es un punto clave en este episodio de ahora, es nunca pierdas tu enfoque. O sea, nunca pierdas al punto tu meta, el punto que te estás dirigiendo, nunca lo pierdas, porque los infortunios te los vas a encontrar en todos lados. Yo he visto gente que está en la cúspide del éxito, como decía Karen, y de repente baja, paz. Volvemos a este punto de el problema es cómo reaccionas a esta situación. Y no sé si a ustedes les ha pasado en cierto punto de su vida que te idealizas, por ejemplo, cuando entras a la uni.
te idealizas un mundo de que dices, no, voy a tener compas y nos vamos a ir de peda y, por ejemplo, nosotros vamos a escuchar Rammstein o algo así, Sí. nos vamos a poner a leer filosofía estoica, 5 existencialismo, libros de derecho a la 5 libros de semana. derecho a Voy la a semana. aprender demasiado. Y llegas, y llegando reprobas un examen. Es un bajón, a mí me pasó. Fue un Sí. bajón así de, chale, ¿será que no soy buena para esto? Es como Pero el punto está en que no te diste no te diste por vencida, ¿sabes? Porque quieras o no es un infortunio. Sí, es parte de las desgracias, ¿sabes? Es parte de caer, hay que saber también cómo levantarse. ¿Por qué? Porque recuerdo, Séneca decía que la persona sabia sabe cómo recuperarse de un fracaso. El ignorante o vulgarmente El necio. el necio, el tonto, el idiota, no sabe cómo recuperarse de un éxito que tuvo. Y Y más que nada por las herramientas socioemocionales que tiene la persona, de no saber cómo recuperarse. Hay veces que sí, quieren salir adelante, pero cuando no saben cómo y ven que sus métodos no están funcionando, siento que eso los vuelve a hundir más. Y de eso también es en parte de eso. No, claro, y por ejemplo, yo he visto gente que se sale de la carrera porque reprobó una materia, ¿sabes? Y en lo personal lo digo abiertamente, en el examen más fácil el semestre pasado me fui a revancha, que era constitucional. ¿Sabes? Lo tenía así, así lo tenía, y yo sabía que ese te daba cada artículo, pero en el momento no podía hacer las conexiones de qué era cada cosa. Entonces cuando estaba en revanchita, yo me sentí asqueado, ¿sabes? Porque, Es posible. mira, venía de un semestre en el que yo era la persona más cool del turno. No, obviamente lo digo con sarcasmo, ¿no? Pero venía de un semestre en el que tenía la aceptación social de mis compañeros. Porque quieras o no, estábamos sujetos a opinión pública. Y para muchas personas la opinión pública es como demasiado importante. Estabas en tu cúspide. Estaba en mi cúspide. Y Tenías el ego alto. tenía el ego, yo creo que era más el ego alto que la cúspide. El caso es que Sí. venía de un semestre donde pues sacaba puro 100, saqué 100 de promedio general y uno se siente bien chilo y dice, próximo semestre voy a seguir arremangando también. ¿Y qué pasa? Pues saqué muy baja calificación en esa materia. Pero a lo que me refiero es que no me dejé vencer. Dije, en la próxima materia, que es garantías, uno de los mejores maestros, dije yo, no, pues no me voy a dejar vencer. Y hasta ahorita pienso que voy bien, porque hemos hecho lo que hablamos en Amor Fati, lo que está en mis manos hacer, lo que está en mis condiciones hacer, que es entregar las actividades que se te requieren y seguir a pie de la letra todas las instrucciones. Sí, hacer lo que debe. Y con esto nos referimos a que a lo mejor si ahorita dices, es que estoy en un proceso económico muy difícil, porque, ¿sabes? La gente piensa que con solo venir a la universidad vas a ser rico toda tu vida. Déjame decirte que no. La vida da muchas vueltas. Es más probable ni siquiera te dediques a lo que estudiaste. Es cierto. Entonces, podemos decir que la universidad te da herramientas y te da conocimiento en un área específica. Pero me recuerdo, decía un pastor guatemalteco, el pastor Gash Luna, que decía, vas a la universidad a aprender un oficio para vivir, sin haber aprendido a vivir la vida. Está muy profundo, pero esa es la verdad, porque venimos a la universidad con una mentalidad de que, no, es que tengo conectes, y mis conectes me van a llevar a un punto, y ahí me voy a vivir toda mi vida, me voy a pensionar con 300,000 varos, 300,000 pesos, y ahí voy a estar. Pero no tienes, yo me pregunto, ¿no tienes la capacidad de llegar a algo más que eso? Cuando leía el día lunes, que fue puente, gracias BJ, si nos escuchas en el cielo, Gracias, Benny. gracias Benny, leía que Friedrich Nietzsche decía que los espíritus libres, que inclusive se los mandé, los espíritus libres no buscan más que la libertad y el silencio. Y yo empecé a meditar acerca de esto que decía Nietzsche, porque pues Nietzsche tenía puntos muy válidos en cuanto a que el punto del estoicismo es que la persona más sabia es la que sabe ser feliz sin necesidad de las personas y sin necesidad de materialismo. Cuando tú lees a estos filósofos, es más, inclusive los estoicos, Aristóteles, Arquímedes, entre muchos otros más, vas a ver que estas personas eran totalmente solitarias. Inclusive hay un... Adelante. Pues nomás iba a decir que
más que nada porque su objetivo era la paz mental con ellos mismos, que era un factor que favorecía que fueran felices en soledad. Si yo te pregunto, tienes en una balanza dos cosas. Tienes la opinión pública positiva de la gente, que en algún momento va a cambiar, ¿sabes? No todo el tiempo vas a ser el favorito de las personas. O tienes esta paz mental de que pase lo que pase, tú sigues confiando en ti mismo. ¿Cuál elegirías? Confiar en mí mismo. Confiar en mí mismo. Y te voy a decir lo siguiente, el ser humano es muy voluble, ¿sabes? El ser humano cambia así de opinión. O sea, un día podemos estar hablando con Cristian, el otro, ay, Cristian se pasa de lanza, no aporta nada. Entonces, el ser humano es muy voluble, y por eso les decía, es importante tener esa paz mental para que nada nos mueva, o que las cosas no atañen nuestra alma y nuestro sentimiento. Giordano Bruno, que fue, pues, es la ironía de la vida, ¿no? Y del egoísmo del ser humano, porque Giordano Bruno era físico, matemático, filósofo y doctor en letras, entre otros miles al igual que René Descartes, porque el punto de ambos era verificar o afirmar si era verdad o no la existencia de un Dios, la existencia de algo divino, que muchos se refieren al Dios de Spinoza como para el gnosticismo, porque el Dios de Spinoza decía, creo que hay un ser inteligente, porque para poder crear todo lo que nos rodea, pues habría que haber habido algo mucho más poderoso que el ser humano, porque el ser humano en sí podríamos decir lo que es malo por naturaleza, porque hemos visto guerras, hemos visto asesinatos, hemos visto de todo. Y si tú dices, es que ya lo vi todo, créanme que ahí afuera hay personas que no has visto, que no has visto todo realmente, ¿sabes? Afuera hay personas que van a superar tu expectativa de ya lo vi todo. Pero también es esto. Y una de las cosas que más nos importa en este proyecto, en estos episodios, es que la gente pueda entender que el estoicismo es una manera de ver la vida. No es solo sentarte a leer los 10 mandamientos estoicos. No es solo sentarte a leer que Zenón de Sitio fundó el estoicismo en el siglo III a.C. No se trata de eso. Se trata de entender que todo pasa por alguna situación. A lo mejor está fuera de mis manos, lo hablamos en Amor Fati. A lo mejor está dentro de lo que estoy haciendo yo. Y entonces, si lo estás haciendo tú, arréglalo. Hay una frase muy famosa, si mal no recuerdo, de Séneca, que decía: si las personas hablan de ti, si las personas hablan mal de ti y es verdad, corrígete. Si las personas hablan mal de ti y es mentira, entonces bórrate de ellas. No burlarse en el sentido de que, sino ríete porque están creando cosas que no son ciertas. ¿Qué opinas de eso, Cristian? Pues eso me trae a recuerdos a Epicteto, justamente, que también hablaba sobre las personas que hablaban de otros. Epicteto decía que si alguien está hablando mal de ti y sabes que no es verdad, esta persona no sabe de lo que está hablando, porque si en verdad no supiera, diría más cosas sobre mí, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir Epicteto? Pues explica per se lo que quiere decir. Si en verdad alguien te conociera como para hablar mal de ti, diría más cosas para ofenderte, ¿sabes? Y aquí entra el punto de a quién le cuenta las cosas, a quién le confías las cosas, porque hay infortunios, y este es punto clave. Hay infortunios que nosotros no los causamos. Por ejemplo, pasa mucho de que las personas que más tienden a objetar opiniones públicas son las personas que más esas cosas esconden. La primera persona en juzgarte, pudiera decir que en apuntarte con el dedo, esa persona es 3 veces peor que tú. Sí, eso me recuerda a un libro, La Ley Espejo. La Ley Espejo. No recuerdo bien el autor, Yoshiri Fujimoto, algo así. Tiene un nombre raro. Ahorita lo voy a recordar bien. Pero en La Ley Espejo explica que todo lo que tú ves mal de otra persona es el reflejo de ti mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, que Karen es muy envidiosa, pero yo en el fondo también lo soy. Puedo decir, ¿sabes qué? El Nuri no tiene la capacidad intelectual, pero yo en el fondo también soy lo mismo. Estoy reflejándome en él, reflejo sus errores
porque son los míos. Es del autor Yoshinori Ah, Noguchi. Yoshinori no, sí. Entonces es bien importante. Somos, bueno, por lo menos yo soy muy malo en idiomas. Malo. Sí. El cristiano, pues, al inglés. Ah, es- en inglés. Se sabe las Compañera Karen canciones. también. Karen es la políglota de este grupo. Hello, how are you? Ah, Ándese, diría uno de sus maestros. Creo que el punto de todo esto es, gente, procura no causar infortunios en tu vida, porque hay unos que los causas y hay otros que no. Te repito, si supieras que del día de mañana vamos a bajarlo a nivel, creo que me fui muy sadista al principio. Si te dijera que tu amigo o que tu perro, no sé, algo, alguien que tú tengas mucho sentimiento por él, se muere mañana, ¿qué harías? Pues no sé, a lo mejor pasar más tiempo con esa persona, tratar de aprovechar el tiempo, pero no decirle porque se va a angustiar él también. Y hemos visto, bueno, he visto en muchos cortometrajes donde se supone que las personas saben lo que les pasa y por tratar de evitar lo que les va a pasar, se terminan provocando su propia muerte de distinta forma, así como pasó en Destino Final. Y es como que, bueno, no te voy a decir, pero voy a tratar de aprovechar el tiempo contigo y si puedo evitarlo, hacerlo. O sea, si tengo la posibilidad de evitar que eso pase y retrasar tu muerte, pues tratar de hacerlo. Y si es algo increíblemente inevitable, más que nada aprovechar el tiempo contigo, que es algo que pasa mucho con las personas que tienen enfermedades terminales. Oye, ya, se va a morir y no tienes cómo ayudarlo, no tienes cómo retrasarlo, más que acompañarlo y que no se sienta solo. Fue algo que nos comentaba nuestra compañera Yuvina con la historia de las 4 esposas y el rey, sobre cómo es que como las 3 esposas primeras no quisieron acompañarlo, más una se quedó ahí a acompañarlo en su agonía y fue con su muerte. Y pues eso haría yo, acompañarlo. Yo comparto el mismo pensamiento que Sócrates, ¿sabes? Sócrates, no recuerdo bien cómo murió, si fue condenado a muerte, creo que fue condenado a muerte, bebiendo veneno. Y lo que yo recuerdo, si me equivoco, pues pido perdón, pero Sócrates pensaba que era inútil tenerle miedo a la muerte, ¿sabes? ¿Por qué? Ponte a pensar en algo. Lo único inevitable, decía Marco Aurelio, lo único seguro en la vida es que te vas a morir. No importa qué hayas hecho en tu vida, te vas a morir. Y también es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Hay que aceptar la muerte. No es decir, ¿sabes qué? Ya, aquí quedé, ya no voy a hacer nada. Resignación. Exacto, no es resignación, sino un recordatorio de tu mortalidad, ¿sabes? Seneca decía que había que no hay poco tiempo, al contrario, hay mucho tiempo, nomás que solo lo gastamos demasiado. Pero volviendo a lo que decía Sócrates, no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿sabes? Mucha gente piensa que esto es un mal, ¿sabes qué? Te vas a morir, es lo peor que te puede pasar. Y si es al revés, y si en verdad la muerte es algo que es un bien para el humano, ¿sabes? Epicteto decía que era casi una paradoja, pues. Mientras tú vives, la muerte no existe. Cuando tú mueres, tú ya no existes. Y quiero traer este proceso que a las personas que tienen perros se van a sentir identificados, porque un perrito no está consciente de la muerte hasta que está a punto de llegar. Cuando los perritos están conscientes que van a morir, se alejan del dueño, porque no quieren que el dueño sufra en el proceso de verlo En el el duelo. Igual los gatos. Sí, y entonces cuando estos ya saben que ya se van a morir, entonces regresan al dueño para morir con el dueño. O sea, entras a Facebook o a Instagram o cualquiera de las plataformas de redes sociales y hay personas que incluso para no entrar en este proceso los llevan a que los duerman. Y pienso que es una parte justa del ser humano el hecho de voy a evitarte tanto sufrimiento. Y lo hablamos de hecho en el episodio pasado de las personas que deciden terminar con su vida, porque al final de cuentas el hecho de estar enfermo es un infortunio. Repito, hay muchas enfermedades que nosotros nos causamos por mala alimentación, por malos cuidados de nuestro cuerpo, por meternos sustancias ilícitas. O sea, hay mucho que nosotros causamos,
Y esto es bien importante, porque ya no pensamos solo en nosotros, ¿sabes? Ahora pensamos en las personas que nos rodean, en las personas que están ahí a nuestros alrededores. Yo creo que es muy importante reconsiderar esto. Siempre los infortunios que nosotros causemos van a afectar a alguien cercano a nosotros. Y esto pasa mucho en México e inclusive en Estados Unidos. De muchas veces hay muchas noticias muy tristes, y esto es de diario, de madres que se enteran que sus hijos se murieron por sobredosis, de madres que se enteran que sus hijos, esto pasa más acá en México, de madres que supieron que sus hijos murieron por andar en el narcotráfico, ¿sabes? Entonces ya no es pensar si el infortunio que yo causé o la desgracia que nosotros causamos, en la cual vivimos, no va a afectar solo a nosotros, sino a quién más va a afectar el infortunio. Porque, repito, no solo me muero yo, pero está bien. Piénsalo de la siguiente manera. Aquí en México pasa mucho de que los jóvenes ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser abogados, ahora quieren ser narcotraficantes. Quieren andar en Raptors del año, quieren andar en trocas del año, armados. Y sin pensar en la familia. Porque los enemigos de este grupo delictivo no van a pensar en es que tiene familia, es que tiene familia, déjalo en paz. No solo te hacen daño a ti, también es colateral, ¿sabes? Si saben que, ok, tú me debes dinero, no te va a hacer daño a ti, voy a ir contra tu familia para que tú estés más presionado a pagarme. Exactamente, entonces les decía, hay infortunios, hay desgracias que nosotros causamos. Adelante, Karen. Y que más que nada eso que comentó mi compañero se da porque muchas veces las personas que entran al narcotráfico ya entran preparadas para que un día los vayan a matar, pero para lo que no se preparan es para que les quiten un familiar al que le tengan mucho valor sentimental, porque por ejemplo no va a ser lo mismo de que sea alguien de tu vínculo familiar con el que creciste a que sea el tío de 4 generaciones de distancia que vive lejos de tu casa, varios kilómetros. No va a ser lo mismo, así que siempre se van a enfocar en aquel al que le tengas muchísimo valor sentimental, y es lo que comentaba mi compañero y usted, y pues es eso de que al momento de provocar eso nunca se plantea las personas si eso que van a hacer le va a provocar un daño a alguien cercano, y si quieren provocar el daño o no provocarlo, porque es un riesgo siempre. Y entonces viene este punto de reflexión de cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier decisión que vayas a tomar, piensa en que a alguien le va a afectar o le va a beneficiar. No solo es un pensamiento egoísta, también es un pensamiento en el que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, una pregunta algo personal: ¿tú tomaste en cuenta a tus papás para elegir tu carrera? O por lo menos dijiste, ¿sabes qué? Pues voy a tomar en consideración la perspectiva de mis papás, de lo que ellos quieren mejor para mí, pero al final de cuentas yo voy a decir lo que yo creo conveniente. ¿Te pasó a ti? Pues sí. ¿Y usted? Pues yo llegué con mis padres y dije, yo voy a estudiar esto. Y se acabó. Yo le había prometido a mis padres a estudiar medicina toda mi vida, pero hubo varios conceptos y varias situaciones en las que yo llegué con mis padres y dije, ¿saben qué? Yo voy a estudiar Derecho. Y ellos me dijeron que está bien. Mientras no estudies chueco, todo está correcto. Mientras no me fuera por mal camino. Pero sí, queremos cerrar este capítulo, este episodio de Memento Mori, episodio 3, con el hecho de que hay infortunios, igual que el amor fati, que están solos, o sea, que vienen. Por ejemplo, ya lo hablábamos en el episodio pasado, Memento Mori, recuerda la muerte, una enfermedad, pierdes una extremidad, no sé, pierdes un órgano, estás enfermo, y podemos decir que hay otros que sí ocasionamos al tomar decisiones. Tomamos decisiones en cuanto a qué va a ser de nuestra vida. Decíamos también en el episodio pasado, lo que vayas a decidir, decídelo con pasión. La carrera que vayas a estudiar, decídelo con pasión, porque al igual afecta a tus colaterales. Aunque es un efecto positivo, también tiene un efecto en las personas que están en tus alrededores, que es la familia nuclear, ¿no? Tus papás, tus hermanos, los tíos, los primos, las amistades que te han apoyado. Entonces siempre hay que tomar en cuenta las decisiones que tomamos
y por quién las tomamos. Si son decisiones egoístas, pues esos es ese egoísmo puro. Claro, podemos decir que sí, en base en general hay que pensar las cosas, ¿sabes? Hay que reflexionar las cosas, ¿por qué las haces? Y todos los pros y contras, las ventajas, desventajas, los altos y bajos que puede conllevar esto. Y no solo en un pensamiento egoísta, en un solo yo y solo existo yo. No, piensen, como dice mi compañero, piensa en todo lo que va a conllevar. Que, ok, si no sé, si tomo en la noche y me llevo el auto, es muy probable que me vaya ebrio y choque, y por ese choque me muero, mato a alguien. Choco con otra persona y mato a alguien. Ahí eso, en ese pensamiento está el yo me mato, pero ¿y si choco con otra persona? Estoy matando a alguien. Probablemente lo mate, probablemente lo deje inválido, en coma, lo lleve para el hospital un rato. Son daños colaterales o directos. Y pues es lo que venimos hablando en capítulos pasados, justamente, en saber, en aceptar las cosas que dependen de ti y hacerse cargo de las cosas que sí dependen de ti. Y pues también la reflexión que hablé al principio, ¿no? Hay que prepararse para estas cosas, como comenté. Hay que visualizar las consecuencias y saber que no todo te va a salir como tú quisieras. Exactamente. Y también, como comentabas ahorita, sobre las decisiones egoístas que generan daños colaterales. Sí, piénsalas mucho, pero si vas a tomar la decisión, debes ser consciente que tú eres el que va a cargar con la responsabilidad de los daños colaterales. Por ejemplo, el accidente del conductor ebrio y si se murió la otra persona que iba manejando, con la que chocaste, tú tienes que hacerte responsable de su muerte, responsable de las consecuencias de tus acciones. Y ya es obvio que tienes que hacerte responsable sí o sí. Es de lo único a lo que estamos encadenados siempre, sobre las consecuencias de nuestros actos, ya si sean consecuencias buenas, consecuencias malas. Es necesario que seas capaz de tomar responsabilidad de ellos, porque muchos pueden tomar decisiones egoístas y afectan a los demás y se lavan las manos. No pasó nada, y no se hacen responsables de esas mismas consecuencias. Eso también conlleva reaccionar de la forma adecuada, ¿sabes? Porque capaz sí reacciona, o sea, sí respondes de forma responsable, bueno, pseudo responsable, ¿no? Pero tu forma de decirlo, expresarte o hacer las cosas no es la mejor. Y no solo es esto, no sé si estás en un punto en tu vida en el que dices, chale, pues ya no salí. Lo decía Guillermo del Toro, lo mencionaba yo en el episodio pasado, lo sigo mencionando ahora. El único momento en el que ya no vas a poder hacer nada es el momento que te mueres. Mientras hay posibilidad de seguir adelante. Si tú dices tengo 50 años y ya no tengo posibilidad de estudiar en la universidad, hay una película, no recuerdo el nombre, pero cuando salga este episodio va a aparecer en pantalla, de un hombre de 70 años que va a la universidad, ¿sabes? Y se gradúa, y a esta persona le toca convivir con jóvenes. Y sabes, hay un caso muy similar que estaba viendo hoy en la mañana, por allá por el estado de Chihuahua o el estado de México, de un hombre de 75 años que se graduó como licenciado en Derecho. ¿Sabes? Es este punto de no importa, siempre esfuérzate por hacerlo. Los infortunios de la vida no son para siempre. La desgracia de la vida no es para siempre. Y tampoco hay que dejarse cegar por esas cosas. Exactamente. Y como decía Seneca, no tomes una decisión permanente por un sentimiento temporal. Por eso a esto viene cuando nos dicen que nuestros sentimientos no nublen nuestro juicio. Porque el sentimiento es emoción, y la emoción nos lleva y nos impulsa a decir palabras que no queremos decir, a cometer actos que no queremos decir. Y hay muchas personas que pasa algo y dicen, no, pues ya no quiero. Es como si un día nos dicen, es que su podcast está en charra. Porque yo no lo hago. O no, sí, pues para que se te quite ya no lo voy a hacer. Ya no nos escuches. No es
ok, si tu crítica realmente es constructiva, dinos en qué podemos mejorar para entregar mejores episodios a la gente que nos escucha. No tomarlo todo tan negativo, sino ir construyendo este proyecto a base de críticas constructivas, ¿sabes? Sí. Si yo te digo algo a ti, mejoran esto, te voy a decir por qué. Si tú me dices, tienes que mejorar, no sé, en tu inglés, Hay que fundar y motivar. hay que fundar y motivar, Claro. ¿sabes? Claro, yo siempre he dicho, el que critique es porque lo va a hacer mejor. Pero siempre también estamos abiertos a escuchar nuevas opiniones. Si alguien dice, es que pues a lo mejor el tema está muy profundo, no sé, a lo mejor lo podemos hacer más didáctico, que las personas participen. Pero siempre que vayamos a criticar, no a criticar, a opinar constructivamente, hay que fundamentar el por qué tenemos esta opinión, y nosotros como parte de este proyecto, como fundadores del proyecto, no echarnos abajo o echarnos para atrás, decir no, ya no vamos a grabar, sino qué podemos hacer para mejorar. Eso es lo que puedes hacer tú allá en casa que nos escuchas, es lo que puedes hacer con tu situación. Si dices, pues reprobó una materia, por ejemplo, lo más sencillo, hay muchas cosas por mejorar. Si sabes que te faltó estudio, hay que estudiar. Si sabes que te faltó lectura, hay que leer. Si sabes que hay que poner un poco más de atención a la materia, entonces hay que hacerlo, porque no nomás es, me dijeron que feo, que mal, no nomás por eso me voy a echar para atrás, sino voy a tomar eso como punto de partida para mejorar como persona. Inclusive creo que la autocrítica o el autoexaminarnos a nosotros mismos también es parte para evitar infortunios que nosotros mismos podamos crear. Y con esto terminamos este episodio. ¿Qué tal estuvo, changos? Muy Es bien, muy interesante, bien. me gustó el tema. Sí. Los próximos episodios también van a ser de mandamientos estoicos. Quedan unos 7, si no me equivoco. 7 mandamientos que van a estar muy cool, así que pueden seguirnos. Se vienen mandamientos muy buenos, de hecho. Pueden seguirnos en Instagram como Búho Filosófico 4. Estamos en YouTube, Amazon y en Spotify como Búho Filosófico. Ahí nos pueden encontrar. Hay un búho bien bonito que creamos ahí Lo hicimos en Paint. en Paint. No, hay mejores cosas que eso. En Paint 3D. En Paint. No, pero la gente que nos escucha, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos dando el episodio número 4. Y así que pueden seguirnos en nuestras redes. Así que muchísimas gracias. Que se cuiden. Adiós. Adiós.